Hola, soy Ramón Bernadó, estamos aquí en los estudios de Nueva Alcarria para grabar un nuevo programa más de Centauros de la Alcarria, el programa de cine de aquí de Guadalajara, ¿no? Y esta vez empezamos, este programa es el que inaugura un nuevo formato que va a ir media hora para televisión y luego nosotros vamos a hablar, Javi Pastrana y yo. Hola Javi, que no te he presentado. Hola, buenas, Ramón. No, pero me parece bien, hay que empezar por lo importante primero. Claro. Entonces, como os decía, un formato de media hora que va a ir a televisión y luego un formato más largo que será esta media hora más, a lo mejor media hora o más tiempo más, que dedicamos a reflexionar, a hacer una reflexión más tranquila, más relajada, más profunda de alguna de las películas que hemos comentado en la parte inicial, que va a ir en formato podcast, ¿verdad? Para el podcast de Nueva Alcarria. Y esa es la idea que ahora vamos a presentar, a lanzar. Pues empezamos, Javi, con estrenos, ¿no? Con películas que podemos ver en los multicines Guadalajara. ¿Con cuál quieres empezar? ¿Con cuál nos sitúas como...? Nuestra lucha podría ser por saber cuál es el estreno de la semana. Halloween Kills, es la última de Halloween. Sí, el estreno de la semana... fiándonos en lo que dice Film Affinity, ¿no? Que es una web, yo creo que de referencia para el cine en español, ¿no? Que Halloween, el final, que sería el gran estreno de la semana, el estreno ese que va a ir a la pantalla, a la sala 1 de los multicines Guadalajara, va a ser Halloween Kill, el final, Games, que es la continuación de Halloween Kills, de hace 4 años, y retoma el asunto justo donde quedó. ¿Te acuerdas tú de Halloween Kill? Sí, recuerdo además que teníamos tú y yo visiones muy diferentes sobre esta película, porque a mí es un reboot, bueno, una continuación, reboot, sí. Que me está gustando mucho porque creo que introduce bastantes temas metacinematográficos o incluso metaliterarios sobre la creación de los mitos, de cómo creamos nuestras pesadillas, con grandes dosis de hemoglobina y diversión, y el hecho de ser una historia contada ahí en un tiempo comprimido. Además yo creo que le aportaba mucho ritmo, así que me acuerdo y tengo muchas ganas de verla. ¿Y te dio buena impresión esa película anterior? Las dos primeras eran dos primeras. Eran dos. Y las dos primeras me gustaron. Me gustó sobre todo la primera, la segunda yo creo que jugaba más con el gore, pero me gustó bastante. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Yo desde luego sí que pienso verla. Yo creo que las dos películas anteriores... Tengo un recuerdo muy vago de ellas porque no soy capaz como tú de recordar bien los argumentos y tal, tengo una idea y mucha la verdad sangre, mucha sangre, sí. Entonces, bueno, yo creo que es una película de género. Además, el cine de terror tiene un público fiel que acude a las salas y que acude a las salas, o sea, las dos cosas, un público fiel que acude a las salas, o sea, que va a ver los estrenos en pantalla grande, lo cual es estupendo, ¿no? Y augura una supervivencia grande a este tipo de películas. El gran estreno español de esta semana es Cerdita, una película de Carlota Pereda, en la que nos cuenta, diríamos, la ampliación del corto que hace 4 años obtuvo el Goya a mejor corto y que es una historia que se desarrolla en el Valle de la Vera con una protagonista que es una adolescente obesa que está sufriendo bullying por parte de unas compañeras malvadas, ¿verdad? Y esta diríamos que es la ampliación de ese corto. Ese corto terminaba con el secuestro de esas malas niñas que acosaban a la pobre Sara, ¿no? ¿Y qué te ha parecido? Cerdita, pues, cuéntanos. Es una historia, sobre todo destacaría la presencia de Laura Galán, una actriz de aquí de Guadalajara que vamos a tener el placer de tener con nosotros para entrevistarla. En lo que es el corto que has contado sería lo que es en el fondo la introducción de la película. Aquí sería lo que es la introducción hasta el primer punto de giro. Es una película que yo la he visto formas todavía de corto en la dirección, que me interesa porque en algún momento llega a tener un subtexto subversivo del cine más irreverente español, que no tiene miedo de jugar con el gore, que me recuerda un poco a Asesinos Natos, en esa concepción de que la sociedad crea sus propios monstruos, y que me parece interesante de ver, aunque no creo que vaya a ser un producto hiper mega comercial, pero yo sí que lo recomendaría porque creo que es una película a la que se le puede coger cariño y se puede disfrutar. Sí. Oye, ¿y no te da a ti la impresión
de que la trama está un poco alargada, es decir, la idea del corto era muy buena, la presentación del corto era muy buena, pero aquí diríamos que se abusa un poco de alargar la trama, ¿no? Y que hay momentos en los que por lo menos a mí me parece un poco reincidente. Está bien porque la película plantea ese dilema moral que tiene la protagonista, que tiene Sara, sobre qué hacer, ¿no? Porque ella es testigo del secuestro, pero al mismo tiempo del secuestro de sus agresores, acosadoras, ¿no? Entonces, en cierto modo, tú estás compadeciéndote, compartiendo con Sara, y luego en la relación con ese psicópata también, ¿no? O sea que hay una cierta, diríamos, complicidad del espectador con la protagonista. O sea, ¿no? Con la protagonista, incluso con el asesino. Si quieres, hablamos luego al final de la parte del podcast, pero hay mucho que comentar ahí. O sea, si está alargada, bueno, supongo que si has visto el corto, aquí la idea es ir más allá. Más allá del corto. ¿Te ha parecido muy sangrienta o no, Javi? No, tampoco. Tiene hemoglobina, tiene cosas de... No diría que es una película muy sangrienta, pero sí que tiene un tono... es que tampoco es de serie B, pero que no es una película que vaya a gustar, creo yo, mayoritariamente, aunque me gustaría que gustase, porque me parece que Laura Galán hace un gran papel, pero creo que es una película para gente que sepa lo que va a ir a ver, sobre todo. Pero también tiene un punto comercial, no es una peli estrictamente de terror. Sí, no es terror, es otra cosa. Si quieres lo dejamos luego para el... Hablamos luego también de esa familia, ¿vale? De esa familia de carniceros, ¿no? Que eso está muy bien. De carniceros de los que venden chuletones, me explico, no de los que se matan a la gente. Otro de los estrenos de la semana es una película de François Ozon. François Ozon es un director francés que a mí me entusiasma y que ha hecho una versión de una película anterior, de una obra literaria anterior de Fassbinder, y se titula esta película Peter von Kant, ¿verdad? Peter von Kant nos cuenta la relación amorosa de un director de cine con un joven, ¿no? Y está desarrollada absolutamente toda en el apartamento, en la casa de este director, y es una peli eminentemente teatral. ¿Qué te ha parecido Peter von Kant? Un tremendo coñazo. No salvas a este Ozon, no lo salvas. No, yo voy a hackear el estudio. Defiéndela tú, Ramón, porque a mí me ha aburrido. Me ha parecido incluso My Fair Lady un poco y ha nacido una estrella, pero también no soy muy de fiar porque reconozco que me quedé dormido viendo. Es un dramón, ¿no? Es un dramón tremendo, en el que el Peter, que es el actor protagonista, el personaje protagonista, pues sufre mucho con esta relación, porque es una relación en la que hay amor, hay celos y hay desamor y sufrimiento, ¿no? Y esos celos además provocados por las infidelidades declaradas o sospechadas de ese joven actor que es descubierto en esa parte. Dices tú que My Fair Lady, yo no veo tanta, porque en realidad no hace de Pigmalión sino es una relación puramente amorosa, y como este personaje Peter sufre tremendamente con esta relación. Hay diálogos de estos muy intensos, que además es muy curioso, porque estos diálogos, hay un criado que se llama Kant, que es el testigo mudo y maltratado por su amo, por Peter, y que es el testigo mudo, y que además en esas discusiones de pareja, en estas discusiones febriles de pareja, él toma nota, y seguramente eso se va a trasladar a las películas de Peter, aunque son en la propia película no se ve que sea así, pero se supone que es así. Y a mí ese personaje, el personaje este del criado, me interesa mucho, porque es un sumiso, ¿verdad? Que claramente está enamorado de su amo, que calla siempre, que obedece siempre, hasta el final, ¿no? Hasta el final. Te decía yo que no siempre calla. Hasta el final. Además me queda muy mal Peter, entonces ya.
Películas de gente que me cae mal. Podemos pasar a la siguiente. Sí. Bueno, luego hay más estrenos esta semana. Girasoles Silvestres, que es la película de Jaime Rosales, es una película que estuvo en San Sebastián. Todo el mundo ha hablado bien de esta película de Jaime Rosales. Yo no la he visto, espero verla este fin de semana. Y bueno, el cine de Jaime Rosales, pues es este cine un poco, diríamos, muy de autor, ¿no? Yo, de Jaime Rosales, permíteme que te cuente una anécdota. Estuve en una charla distendida en el Festival de San Sebastián hace 4 años, en el 2018, que fui al Festival de San Sebastián. Ahí presentaba Petra, otra película, un dramón, un melodramón. Y él decía que en su trabajo fin de carrera en la Escuela de Cine, pues hizo una película pues en la que los actores estaban desenfocados, que la cámara estaba detrás de una puerta y se oía a los actores pero no se les veía, que ponía la cámara y los actores pasaban y la cámara estaba fija, y entonces la presentó y el profesor que tenía que evaluarla le dijo: pues es que esto es un desastre, esto que has hecho, esto es un desastre, salvo que hayas querido hacer una película de autor. Y dijo Rosales: sí, es lo que quería hacer. Entonces es una maravilla. Y eso lo contaba el propio Jaime Rosales. O sea que, entonces, es el estilo, ¿no?, de rodar de este director que a mí me gusta. O sea, y que conste que no a todo el mundo, porque luego sus relatos, al fin y al cabo, son como culebrones, son como melodramas, ¿no?, en el que la vida está exagerada y tal, pero hace un retrato al mismo tiempo naturalista. Es un poco extraño. Yo espero mucho de esta película. Yo creo que lo ha definido espléndidamente con esa anécdota lo que es Jaime Rosales y a quién le puede gustar el cine de Jaime Rosales. Que, bueno, ya me contarás qué tal. Es un público... Ya me dirás qué tal la película. Es un público, como no se ha atrevido a decirlo Javi, porque es una persona prudente, es un público cultureta, ¿no? El público que disfruta de las películas de Jaime no es el gran público, es un público cultureta. Yo a veces veo alguna de las von Trier que me gusta. A veces. En ocasiones veo muertos, ¿no? O sea que nunca cierro todas las puertas porque me pueden sorprender. La ves tú primero y ya me avisas. Sí, bueno, con esto hemos hecho un poco el repaso de lo que estrenos podemos ver nuevo en los Multicines Guadalajara. Si te parece, podemos hablar un poco de las películas que están en cartelera y que aún van a seguir en cartelera, porque son películas actuales, ¿no? Y que está bien comentarlas. Vamos a comentar en los márgenes, ¿te parece?, la película de Juan Diego Botto. Juan Diego Botto, un veterano actor, porque empezó además jovencísimo, ¿no?, en esto con 12 años creo que empezó en lo del cine. Es un actor español, aunque nacido en Buenos Aires, y que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en España, aunque también en Argentina, y por fin ha pasado a la dirección con esta película, que es cine social puro. Es una película en la que protagoniza, aunque es una película muy coral, Penélope Cruz, y que es también productora de la película. Y la idea de la película surgió hace ya 10 años, cuando Juan Diego Botto recibe en cierto modo el encargo de Penélope Cruz de hacer una película social basada en la discusión de una pareja antes del día del desahucio de su casa, ¿no? Ese fue el germen de la película, que luego ha ido creciendo, ha ido durante estos años en un argumento que resulta coral, en una especie de retrato de esa pobreza que vive al límite de la marginalidad, que nos cuenta Juan Diego Botto. ¿Qué te ha parecido en los márgenes, Javi? Pues me ha sorprendido mucho, que me parece que la película está muy bien dirigida en el aspecto visual, casi incluso mejor que... A ver, los actores están todos muy bien, pero los momentos que me chirrían de la película son más de diálogo que visuales. Visualmente la película me ha emocionado, reconozco aquí que lloré con la película en algún momento. Es que eres un alma sensible, Javi. Sí, no, aquí donde me ven, aunque no lo parezca... Tiene corazón. Tengo corazón. Es un crítico de cine con corazón. Y lloré en algún momento de la película, porque funciona muy bien visualmente. El único pero que le pongo es que hay momentos en los que se le ve demasiado, hay diálogos que para mí dejan ver demasiado el discurso ideológico de la película, cuando la fuerza de las emociones que te despiertan las imágenes probablemente hacían innecesario eso.
A mí me gustó mucho. En los márgenes me parece una película excelente, ¿no? Efectivamente, yo creo que retrata muy bien todos los personajes. El personaje de Adelfa Calvo, que está, yo creo que todos muy bien interpretados. Las historias que va contando, que son historias cruzadas, en definitiva, y con varios personajes. Yo creo que está bien, además, utilizar personajes conocidos para que el público directamente los identifique, ¿no? A lo mejor actores menos conocidos dificultan la identificación, ¿no? Yo creo que está magistral Penélope Cruz, posiblemente el mejor papel de su historia, y lo digo totalmente en serio. Yo creo que va a estar en los Goya, seguro. Y Adelfa Calvo también se merecería estar en los Goya. Y Luis Tosar está estupendo. Y yo creo que está muy bien cómo describe las situaciones de los personajes, ¿no? Porque ese día frenético de Luis Tosar, ese abogado entregado, altruista, que intenta salvar al mundo cada 10 segundos, resolver una situación y no llega a nada, llega tarde a todo. Ese frenetismo de ese día está, a mi modo de ver, muy bien contado. Es lo que da realmente el ritmo a la película, esa lucha desesperada de un hombre que incluso ves que va a sacrificar su propia vida personal por intentar arreglar sus problemas. Y una cosa que dices en el aspecto interpretativo que a mí me llamó muchísimo la atención es lo bien que están todos los niños. Sí, es verdad. Todos los niños están, me parece que muy bien. Está muy bien. Ese hijastro de Luis Tosar está estupendo, porque es un personaje, además, que yo lo veo de lo más real, ¿no? Y tal. Y sí que es verdad, mira, en eso te voy a dar la razón, por una vez en la vida, en la que hay diálogos que a mi modo de ver sobran. Yo creo que la potencia de las imágenes era suficiente, y hay diálogos que a veces a mí me parecen innecesarios. La dejamos también para la fase de... La dejamos para una fase del podcast. En la fase del podcast vamos a ir fuerte con ella. Vamos a hacer spoiler total. Y luego, si te parece, yo querría hablar, aunque fuera un minuto, de los renglones torcidos. Es necesario, no solo te lo permito, sino que lo considero necesario. Muchas gracias. Es una película de Oriol Paulo. Oriol Paulo es un director, a mi modo de ver, irregular, pero que, curiosamente, con sus producciones, siempre en tono de misterio, de intriga, ha tenido mucho éxito en China. Oriol Paulo es amadísimo en China, ¿no? Sí, o sea, es una curiosidad, ¿no? Entonces, y nos cuenta la historia de un personaje que va a un psiquiátrico, aparentemente de manera voluntaria, y es una historia compleja, es una historia que mezcla intriga y que mezcla elementos. Mira, hay elementos destacados en la película. Por ejemplo, el psiquiátrico, ¿no? El psiquiátrico de esta época de la transición. Otro elemento es los médicos que además discrepan en su diagnóstico, ¿no? En la valoración de los pacientes o del paciente. Luego los enfermos mentales dentro de ese psiquiátrico, con los diferentes estereotipos y tal, que eso es la parte a mí que más me chirría, porque son muy caricaturescos, muy estereotipados, ¿no? Y luego hay una complicada trama policial también, y luego hay un asesinato violento durante la película, y además está el protagonismo, que tiene un magnetismo indudable, de Bárbara Eleni durante toda la película, que es la que transforma la película. Y yo en mi blog, holasoyramon.com, aprovecho aquí para insertarlo, he hecho una explicación un poco detallada de lo que es la paranoia, ¿no? Porque la película circula alrededor de esa posibilidad del diagnóstico de lo que cuenta la paciente es verdad o es una paranoia, ¿no? Es un trastorno mental que cursa de esta manera. Entonces yo creo que... ¿Como thriller lo recomendarías o es más drama? Mira, dura 2 horas y media y algo más. Y a mí no se me hizo larga. O sea, lo digo totalmente en serio. Es una película que fluye muy bien y no se hace larga. ¿Pero ¿no? drama o thriller? Es thriller, es más thriller. Y lo que a mí no me ha gustado, por decir que no me ha gustado, ha sido el tratamiento estereotipado de las alteraciones psiquiátricas, que eso a mí me chirría. Y otra que no me ha gustado son los giros de guión, esas vueltas de tuerca. Hay demasiados conejos que salen de la chistera, sobre todo al final de la película, ¿no? Eso a mí me molesta, ¿no? Me chirría un poquito. Pero es una peli valorable e interesante, basada, no lo hemos dicho, en la novela de Torcuato Luca de Tena,
del año 77 o algo así, y en el 83 se hizo una versión mexicana de esta novela, que yo no he visto. Para terminar, Javi, déjame que comente una película que es Fall, Caída, yo la llamaría Hostiazo, ¿no? En castellano ya lo voy a titular Hostiazo, ¿no? Esta película Fall es una película, desde luego, que puede ser la mayor pesadilla para un acrofóbico. Yo, que soy acrofóbico, lo pasé auténticamente mal viendo esta película, pero mal no te puedes hacer ni idea. Estuve por salirme, me tiraba al suelo en ocasiones, tapaba los ojos, en algún momento me agaché evitando el ataque de los buitres, ¿no? Es una película de dos chicas que están pasando por un mal momento emocional, por un duelo, y deciden, que son escaladoras, son alpinistas, deciden subir a una torre de comunicaciones de televisión que tiene una altura de 600 metros, ¿no? Y llegan arriba y se quedan colgadas. La película va de eso y de todo lo que discurren, todo lo que pasa, y desde luego es la pesadilla del acrofóbico. Yo lo pasé auténticamente mal. La película es muy angustiosa, ¿eh? Es una película que despierta sensaciones. Yo la recomiendo. Es una película que no es una película, no está mal dirigida, no está mal planteada, crea tensión, crea ambiente, y desde luego, si eres acrofóbico, lo pasas muy mal, ¿eh? El cine es eso, pasarlo bien, pasarlo mal, pasarlo regular, dormirte. Tenemos la suerte de contar hoy también con Aurora González, que viene en representación del Cineclub Alcarreño como espectadora de aquí de Guadalajara. Bienvenida, ¿qué tal, Aurora? Muchas gracias, buenas. Pues queríamos comentar contigo primero la fase final del festivo. Yo no pude asistir al día de la clausura, que es el día, diríamos, importante del festivo, porque tienen la sección de requete cortos, que tienen siempre mucho público, y luego viene pues la ceremonia de clausura con la entrega de premios, y luego los cortos premiados se pueden visionar. Cuéntanos, ¿qué tal fue los requete cortos? Pues por mira, ir por un poco de orden. Los requete cortos, bueno, como siempre, la sala a tope, o sea, el patio, arriba no había gente, o sea, pero el patio estaba lleno de gente. La gente, o sea, tiene su público. Los requete cortos, a lo mejor gente que no va al resto del festival, pero va a los requete cortos. Presentaron como unos 14 cortos, sabes que la condición de que sea requete corto es que no dure más de 6 minutos. Presentaron, yo creo que 14 o así. Vinieron los directores, vinieron como 10 o 11, bueno, entre directores, algún productor, algún actor. Estuvo bien porque presentaron cada uno su corto de manera breve, porque claro, si vienen 10 y cada uno usa 5 minutos, imagínate, duran más que la sección de requete cortos. Así que estuvo bien, estuvo breve, cada uno aprovechó su minuto de gloria y estuvo muy bien. Y luego los recorte cortos estuvieron muy bien. O sea, el nivel es que es buenísimo. Tiene la ventaja el requete corto de que en general muchos son comedia, cosa que no pasa a lo mejor en la sección oficial, y entonces tienen un tono muy bueno. Bueno, hubo uno o dos que a lo mejor pasan más desapercibidos, pero en general la gente le gustó y estuvieron muy divertidos. Sí, estuvo muy bien. Oye, ¿y qué tal la ceremonia de clausura? ¿Este año estuvo divertida o no? Sí, la verdad es que ya es un clásico, porque tiran un poco de los mismos, ¿no? Actuó el Orfeón Joaquín Turina con la sinfónica que tiene. Actuó el grupo Carpe Diem, un grupo de baile que yo creo que es de Azuqueca, me parece que eso. Me suena que sí. Sí, y luego actuó, que yo eso no lo había visto otros años, un grupo de patinaje de Guadalajara. Bueno. Hizo una actuación así breve, pero bueno, estuvo curioso. Patinaje sobre ruedas. Sobre ruedas, sí, bueno, estuvo bonito. Y luego hubo una sorpresa muy bonita que actuó, se llama, a ver que me lo tengo por aquí apuntado, Susana Lozano, la modelo que hace el cartel. Sí. Pues canta muy bien. Y cantó una canción de, a ver que me acuerdo cómo se llama este señor, de Roberto Carlos. La canción El Progreso, que tiene ya más de 40 años, es esta famosa de Si pudiera ser más civilizado. Sí, es un tema conocidísimo. Sí. Pues la cantó con un guitarrista de flamenco, con unos arreglos de flamenco, muy bonita, y además la canción es que aunque tiene 40 años, pues tiene tanta actualidad que pegaba muy bien en el festival, y la verdad es que fue un descubrimiento esta cantante, sí. Oye, ¿y qué opinas del palmarés? ¿Cómo viste los cortos premiados? ¿Los habías visto todos? Sí, yo no había visto el premio Picazo que dan a la conciencia social, que se da fuera de la sección oficial, es un premio de las otras secciones.
Este año me parece que me parece que El Rincón Lento ha sido el que ha dado el premio, y ese no lo he visto, que se llama La pelle en la terra. Sí, este sí que lo vi yo. Es un corto en el que el protagonista es un agricultor de Alboraya, de Valencia, un agricultor de estos, diríamos, de clásico, ¿no? Que ama la tierra, que vive en la tierra, que la cultiva con esmero, con métodos hasta cierto punto tradicionales, y que es un personaje que se llama Vicent Martí, y que nos cuenta en el corto pues su filosofía de la agricultura, de la vida y de la existencia, ¿no? Y entonces resulta pues al final un corto muy ecologista, pero ecologista de verdad, no ecologista de salón, de urbanita de salón, ¿no? Entonces a mí me parece acertada, porque el de la conciencia social yo creo que está bien, está adecuado, sí. Sí, luego dieron los premios de requete cortos, que sabes que esos los vota el público en la sala en ese momento, ¿no? Entonces el segundo premio se lo dieron a un corto que se llama Contemplativo, que está muy bien el corto, porque el corto todo el rato es una voz en off de alguien que está que anhela la vida contemplativa, lo bonito de ver el mar, lo bonito, una mujer guapa que pasa por allí, tal, y resulta que es la voz en off, es la voz del socorrista de la playa que se le está ahogando la mujer, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien, está muy gracioso, divertido, ¿no? Está divertido, sí, y tal. Y el primer requete corto es un corto que se llama Magia Negra, de Almudena Vázquez. Lo que te decía, lo del tono de comedia, ¿no? Que a la gente al final lo que nos gusta es ir a echar una risa. La comedia se agradece mucho. Sí, se agradece mucho. Y además es que están muy bien hechos. O sea, técnicamente es que ya no hay corto malo. O sea, porque hace unos años a lo mejor aún veías alguno, pero ahora ya básicamente están todos bien hechos. Y este es muy gracioso porque son dos hombres en un coche, hablando de que van prácticamente a robar una bicicleta, o sea, un poco brutotes. Pero bueno, están planeando un fin de semana para irse a la playa, y entonces uno de ellos le da una lección al otro sobre la regla. Hablan de la regla, dos hombres hablando de la regla, entonces es como muy sorprendente, ¿no? Y le achaca al otro que no sabe cuándo su novia tiene la regla, cuándo tal, las cosas que le pasan, el otro alucinando en color, y está muy bien, o sea, por el mensaje que lanza. Y está muy bien hecho, y además te ríes, o sea, es divertido, ¿no? Qué bueno. Luego los premios de la sección oficial, el premio del público fue para Tula, que es un corto en el que una limpiadora de un colegio de pronto se vuelve una especie de educadora sexual de la muchacha, que plantea cosas de niña de 15 años un poco absurdas, ¿no? Y el corto viene a contar un poco, pues eso, la falta de educación sexual que hay en los colegios y tal, y es en tono de comedia súper divertido. Bueno. El público la comedia lo agradece mucho, ¿verdad? Te digo y luego el segundo premio de la mejor cortometraje fue para Sourdough, que es un western, western muy crepuscular, muy nevado, ¿verdad? Sí. Además tiene una producción espectacular, aparte de que no te haces a la idea que esté ahí en los Pirineos, ¿no? Porque está rodado en Benasque, que es maravilloso, porque parece que fuera montañas nevadas del Colorado ahí, ¿no? Sí. Está muy bien hecho. El cartel es estupendo también, tiene todo. Se ve que maneja mucho presupuesto, y los actores está rodado en inglés, con actores ingleses. Sí. Tiene vocación internacional, ¿no? Es un yo creo que sí. Que podría ser norteamericano, claro. perfectamente. Decía Alberto, que tú conoces a Alberto Santa, el otro día hablando con él, que podía ser perfectamente un corto de los hermanos Coen, porque tiene ese look así un poco macabro. De hecho, hay una serie de películas western de los Coen, que yo creo que están, no me hagas mucho caso, en Netflix o en HBO, que tiene justo ese tono. Sí. Y luego el premio fue para Sorda, que es un corto que nos habla de las inquietudes que tiene una persona con deficiencia auditiva, una mujer sobre la maternidad. Sobre la maternidad. Y que está muy bien, con una protagonista excelente, que además están muy bien los dos. Es de verdad sorda, o sea que... La historia llega, es lo que quiere contar, lo cuenta muy bien. A mí me gusta mucho que se va a hacer la reflexión, se va con los perros, digamos, y reflexiona y vuelve con la reflexión hecha, ¿no? Con la tarea que hecha. te lo da, no te lo deja, o sea, te lo da resuelto, un poco te da esperanza, ¿no? Por eso acaba con esperanza. Yo creo que eso está bien, ¿no? Oye, nada, tenemos 2 minutos, solo 2 minutos para hablar de las
de la próxima película que Sí, podemos que ver bueno, en el Cine Cruz Club Alcarreño. el lunes que viene. Hemos empezado este lunes con mucha gente. Muy Mucho bien, público, muy me han contento. dicho, Ha venido gente, un éxito, se ha hecho me- mucha gente socia, o sea que Me alegro sigo llamando muchísimo. a que la gente vaya a hacerse socio, se metan en la página y vean. Esta semana seguimos con La traición de Uda, que es una película palestina que habla sobre una mujer que por un lado la acosa al marido porque tiene celos y por otro lado intentan captarla como agente secreto del Mossad. Al final es la mujer en el centro de la historia, que al final todo el mundo quiere abusar de ella y bueno, pues la situación de la mujer en tantos sitios, ¿no? Claro, el titular que puse en mi crítica es una de espías en la Cisjordania Pues sí, ocupada, sí, ¿no? sí, Esa es la trama de la Sí, película. sí, es como el Mossad intenta meterse en la vida cotidiana de la gente para estar en todos lados. Sí, claro. para extorsionar y conseguir información. Así Bueno, que Aurora, nada, pues nada. hemos agotado el tiempo, Pues nada, nos lo hasta la- tasa aquí Javi Pastrana ahí en la dirección, nos está ahí metiendo caña desde el principio. Muy bien. Que muchísimas gracias Nada, por de venir nada. y te esperamos la próxima semana, o sea Pues- que contamos contigo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a los dos. Bueno, Ramón, pues hasta aquí en la parte del programa, la versión corta. Esta es la versión corta que va a ir para la tele y vamos ahora a seguir nosotros con la versión en podcast que para todo el mundo, no solo para la tele sino para el mundo mundial. Javi nos va a contar unas colaboraciones importantísimas que tenemos en el podcast, en la parte ampliada de este programa, ¿no? Cuéntanos, Javi, por Pues sí, favor. en el podcast, quien escucha la versión extendida, tenemos las colaboraciones de Rafa González, hablándonos de Argentina 1985 y también dándonos su opinión de Los Márgenes, que película que fue a ver con un amigo que de hecho ha estado implicado en tema de desahucios y la plataforma y tal. Y luego además nuestro también amigo Ángel desoyó nuestros consejos y cometió la grave imprudencia de ir a ver la chica salvaje. Seguimos ahora en el podcast. Nos vemos la semana que viene aquí en Centauros de la Alcarria. Muchos besos, muchas gracias.